La tranquila ciudad de Tepoztlán, donde rara vez pasaba algo fuera de lo común, vivía anclada en la rutina y en el confort de su seguridad. Sus habitantes estaban convencidos de que nada podía alterar esa calma casi sagrada. Hasta que, una noche de jueves, todo cambió. El reloj en la estación de policía marcaba el final del turno cuando el teléfono sonó inesperadamente. El sargento Alfonso García, ya listo para marcharse, contestó sin mucho entusiasmo. Central de policía. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó, anticipando otro reporte banal de adolescentes causando problemas menores. Del otro lado de la línea, la voz de una mujer sonaba entrecortada y llena de inquietud. No sé si debería llamar, pero... La pausa nerviosa en su voz hizo que Alfonso prestara más atención. Dígame, señora, ¿qué ocurre? La mujer tragó saliva antes de continuar. Es la casa abandonada al final de la calle del Teposteco. He notado luces encendiéndose y apagándose en la noche. Al principio pensé que eran vándalos. Pero hoy vi a una niña en la ventana. El corazón de Alfonso dio un vuelco. Se enderezó en su silla, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo. ¿Una niña?, repitió, incrédulo. ¿Está segura de eso? Casi segura. No podía ser un adulto. Era demasiado pequeña. Tal vez no sea nada. Pero algo no me cuadra. Alfonso la interrumpió con tono tranquilizador. No se preocupe, señora. Enviaremos a alguien a verificar de inmediato. Gracias por informarnos. Al colgar, Alfonso se giró hacia su compañera, la oficial Isla Beatriz, que lo observaba con curiosidad. Tenemos una situación extraña. Isla. Necesitamos comprobarlo. Mientras se dirigían al lugar en la patrulla, Isla se cruzó de brazos, lanzando una mirada escéptica. ¿En serio crees que esto es algo más que una broma?, preguntó, arqueando una ceja. Alfonso frunció el ceño, manteniendo los ojos fijos en la carretera oscura. Tal vez, pero algo me dice que esta vez es diferente. ¿Una niña sola en una casa abandonada? No suena bien. Cuando llegaron a la calle del Teposteco, sus miradas fueron inmediatamente atraídas hacia la casa en cuestión. Era un edificio antiguo, cuyos muros, alguna vez blancos, ahora estaban agrietados y deslucidos por el paso del tiempo. Las ventanas estaban selladas con tablas desgastadas, salvo por una en el segundo piso, parcialmente abierta. Desde allí, un débil destello de luz parecía titilar en la oscuridad, como una advertencia silenciosa. «Ve por la parte de atrás», susurró Alfonso a Isla, señalando el perímetro trasero de la casa. Isla asintió y se escabulló con sigilo, mientras Alfonso se acercaba a la puerta principal. «Policía de Piñeiros del Sur. ¿Hay alguien ahí dentro?», gritó Alfonso, golpeando la puerta con firmeza. El silencio fue su única respuesta, roto apenas por el eco lejano de pasos apresurados dentro de la casa. Alfonso intercambió una mirada con Isla, quien ya estaba lista en la parte trasera. Sin perder más tiempo, decidieron entrar. La puerta cedió con un crujido prolongado, dejando al descubierto un interior oscuro y polvoriento. El haz de luz de sus linternas exploraba las paredes, que mostraban manchas de humedad y signos de moho antiguo. Pero lo más inquietante eran los indicios de ocupación reciente. Envoltorios de comida dispersos, muebles cubiertos con sábanas rasgadas, y un tenedor doblado abandonado en una esquina.
La atmósfera estaba cargada de algo indefinible. Con pasos lentos y medidos, subieron las escaleras que crujían bajo su peso. Cada sonido reverberaba en el silencio sofocante, amplificando la tensión. Fue entonces cuando oyeron algo. Un sollozo suave y contenido proveniente de una de las habitaciones del segundo piso. Alfonso hizo una señal con la mano, y Isla asintió, desenfundando su arma, para prepararse ante cualquier eventualidad. Con cautela extrema, Alfonso giró lentamente el pomo y empujó la puerta. La luz de su linterna barrió la habitación, hasta detenerse en una figura encogida en una esquina. Era una niña. No debía tener más de 11 años. Su cabello estaba revuelto, y llevaba puesta una camiseta demasiado grande que colgaba de su delgado cuerpo como si fuera un vestido. Los ojos de Adelina, abiertos de par en par por el miedo, reflejaban el haz de la linterna, dándole a su mirada un brillo casi fantasmal. «Tranquila, tranquila», dijo Alfonso, bajando a su nivel y alargando la mano en un gesto pacífico. «No vamos a hacerte daño. Estamos aquí para ayudarte». La niña no respondió de inmediato, limitándose a observarlos con la desconfianza y el temor de quien ha aprendido a no confiar en nadie. Isla dio un paso adelante, su voz suave como una caricia. «¿Cómo te llamas, cielo? ¿Dónde están tus padres?» Por un momento, Adelina pareció sumergida en un silencio impenetrable. Luego, con una voz rasposa, como si no la hubiera usado en días, murmuró: «Me llamo Adelina». «Adelina», repitió Isla, esbozando una sonrisa cálida. «Es un nombre precioso». Isla se inclinó un poco más cerca. «¿Estás aquí sola, Adelina?» La pregunta pareció encender algo dentro de la niña. Sus ojos, que hasta entonces evitaban cualquier contacto directo, se desviaron con rapidez hacia el oscuro pasillo detrás de los oficiales. Alfonso no pasó por alto el gesto. «Adelina, ¿hay alguien más contigo aquí?», preguntó, haciendo un esfuerzo visible por mantener la calma mientras la preocupación crecía en su interior. La niña mordió su labio inferior, como si debatiera entre hablar o no. Al final, sus ojos se llenaron de lágrimas, y con un susurro quebrado, dijo: «Mi hermana tiene solo 4 años. Por favor, no le hagan daño». «¿Dónde está tu hermana, Adelina?», preguntó Isla con urgencia contenida. Adelina no respondió de inmediato. En su lugar, abrazó sus rodillas con más fuerza, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma. La atmósfera dentro de la casa se hizo aún más densa. Cada rincón parecía esconder un secreto oscuro. El sargento García, con más de 20 años en la fuerza, sentía un nudo en el estómago. Con los ojos entrecerrados, escaneó el entorno con la precisión adquirida a lo largo de décadas de servicio. «Recorran cada rincón de esta casa», ordenó García, su voz grave resonando en las paredes desconchadas. «Necesitamos asegurarnos de que no estamos pasando nada por alto». La oficial Danilo, recién salida de la academia, y aún acostumbrándose al ritmo de la calle, se acercó con cautela a Adelina. Con una sonrisa suave, intentó romper la barrera del miedo que envolvía a la niña. «Hola, pequeña. Soy la oficial Danilo. ¿Cómo te llamas?» Adelina, con los ojos llenos de desconfianza, dudó un instante antes de susurrar: «Adelina». «Es un nombre precioso», comentó Danilo,
sonriendo con amabilidad mientras intentaba calmar a la niña. ¿Estás aquí sola, Adelina? ¿Desde hace cuánto tiempo vives en esta casa? Antes de que Adelina pudiera responder, un sonido seco y repentino surgió del fondo de la casa. Los músculos de García se tensaron al instante. «¡Investíguenlo!», ordenó, señalando a dos oficiales que rápidamente se dirigieron hacia la fuente del ruido. Él mismo se acercó más a Danilo y Adelina, inclinándose hacia la niña. «Adelina, ¿qué fue ese sonido?», preguntó García, suavizando su tono pero sin perder la firmeza. De repente, Adelina pareció romperse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su pequeño cuerpo empezó a temblar incontrolablemente. «Por favor», murmuró entre sollozos, «no la hagan daño. Prometí que la protegería». Danilo intercambió una mirada desconcertada con García. «¿A quién estás protegiendo, Adelina?», preguntó suavemente, colocando una mano reconfortante en el hombro de la niña. Antes de que Adelina pudiera responder, los dos oficiales que habían sido enviados al fondo regresaron. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos abiertos de par en par por el shock. «Tienen que ver esto», dijo uno de ellos con voz temblorosa. El sargento García lo siguió a través de los oscuros pasillos hasta una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Al ingresar a la pequeña habitación, García se detuvo en seco. Su corazón latía con fuerza ante la escena que tenía frente a él. Allí, en un rincón oscuro, envuelta en mantas raídas, yacía una niña pequeña, no mayor de 4 años. Su respiración era lenta y temblorosa, como la de alguien que había estado mucho tiempo en el frío. «Dios mío», murmuró García, comprendiendo de inmediato la magnitud de la situación. Se giró rápidamente hacia los oficiales, su voz cargada de urgencia. «Llamen a los servicios sociales de inmediato. Tenemos 2 niñas aquí». Volviendo apresuradamente a la sala principal, encontró a Adelina llorando desconsolada en los brazos de Danilo. El sargento se arrodilló junto a ellas, colocando una mano firme y reconfortante en el hombro de la niña. «Adelina», dijo con suavidad, «hemos encontrado a otra niña. Es tu hermana, ¿verdad?». Entre sollozos, Adelina asintió débilmente. «Se llama Isla», susurró. «Solo tiene 4 años. Prometí a mamá que la cuidaría». Las palabras de Adelina cayeron sobre los oficiales como una bofetada emocional. Danilo, incapaz de contener sus propias lágrimas, abrazó con fuerza a la pequeña, protegiéndola como si su propia vida dependiera de ello. «Has hecho un trabajo increíble», le dijo García, con la voz quebrada por la emoción. «Pero ahora, déjanos ayudarte a ti y a tu hermana. ¿De acuerdo?». Los minutos siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Los paramédicos llegaron rápidamente para examinar a las 2 niñas, mientras que los servicios sociales organizaban la asistencia necesaria. La noticia no tardó en difundirse, y en cuestión de horas, los medios locales ya se agolpaban alrededor de la vieja casa abandonada. Mientras las niñas eran preparadas para ser trasladadas en las ambulancias, García se quedó en la puerta, observando en silencio cómo el caos se desenvolvía a su alrededor. A su lado, Danilo permanecía inmóvil, con la mirada perdida y los ojos aún vidriosos por la emoción. García, sacudiendo la cabeza con incredulidad, murmuró: «En 20 años en la fuerza, jamás vi algo parecido».
¿Cómo sobrevivieron estas niñas aquí? ¿Solas? Danilo, todavía visiblemente afectada por lo ocurrido, respondió en voz baja. No lo sé, sargento. Una cosa era indudable. Adelina era una verdadera heroína. Cuidar de su hermana menor en esas condiciones, sin ayuda alguna, era casi inimaginable. La aparición de Isla no solo aumentó el misterio alrededor del caso, sino que también desató una serie de preguntas urgentes que los oficiales necesitaban responder. ¿Dónde está la madre de las niñas? ¿Cuánto tiempo estuvieron solas en esa casa? ¿Cómo pudieron sobrevivir por su cuenta durante tanto tiempo? A medida que las hermanas fueron llevadas a un lugar seguro, la policía sabía que la investigación apenas estaba comenzando. Lo que se avecinaba no era solo un caso complejo, sino también un proceso emocionalmente desgastante. La historia de Adelina e Isla. Dos hermanas que sobrevivieron gracias a la fuerza de su amor fraternal. Apenas comenzaba. Sería una historia que conmovería a toda la comunidad y cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. En los días siguientes, el caso quedó en manos de los detectives Crucito Oliveira y Augustino Méndez, quienes se adentraban cada vez más en el oscuro pasado de las niñas. El cuartel de la policía se transformó en un hervidero de actividad. Mapas, fotos y documentos se extendían por las paredes, formando un complejo mosaico de pistas, teorías y conexiones aún por descubrir. Sentada en su escritorio, Crucito hojeaba con paciencia un voluminoso informe, dejando escapar un suspiro de frustración. El peso del caso comenzaba a hacerse sentir en sus hombros. Augustino llamó a su compañero, que revisaba otra pila de documentos en la esquina opuesta. Ven a echarle un vistazo a esto. Augustino se acercó, frunciendo el ceño mientras examinaba los papeles que Crucito le mostró. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó, con tono curioso. Registros escolares de Adelina, respondió Crucito, señalando las hojas con el dedo. Dejó de asistir a la escuela hace exactamente 8 meses, dijo Crucito señalando el informe. Eso coincide con el momento en que los vecinos dejaron de ver a la madre cerca de la casa. Augustino asintió, sumido en sus pensamientos. Entonces es ahí cuando todo comenzó. Pero ¿qué pudo llevar a una madre a abandonar a 2 niñas pequeñas? El sonido repentino del teléfono rompió el silencio. Crucito lo tomó rápidamente. Y mientras escuchaba, su expresión se fue volviendo más tensa. Entiendo. Estaremos allí en 20 minutos, respondió, antes de colgar. ¿Qué pasó?, preguntó Augustino, notando la seriedad en el rostro de su compañera. Es del refugio. Adelina finalmente empezó a hablar sobre lo que sucedió, explicó Crucito. Creen que sería mejor que lo escucháramos directamente de ella, sin perder tiempo. Ambos detectives se dirigieron al centro de acogida. Llegaron en menos de 20 minutos, con los nervios a flor de piel. La doctora Isabela López, la trabajadora social a cargo del caso, los recibió en la entrada. Su expresión era grave pero serena. Detectives, gracias por venir tan rápido, les dijo mientras los guiaba por un largo pasillo. Adelina hizo un avance significativo hoy, pero creo que es mejor que escuchen su versión directamente. Los condujo a una sala cálida y acogedora. Allí, sentada en un sofá, estaba Adelina, abrazando con fuerza un osito de peluche desgastado. Sus ojos, aunque mostraban signos de cansancio, parecían más brillantes y presentes que el día en que la encontraron en la casa abandonada.
Crucito se arrodilló lentamente frente a la niña, esbozando una sonrisa tranquilizadora. Hola, Adelina. ¿Te acuerdas de mí? Soy la detective Crucito. Me han dicho que tienes algo importante que contarnos. Adelina asintió lentamente, abrazando el osito con más fuerza contra su pecho, como si éste le diera el coraje necesario para hablar. Es sobre mamá, comenzó, su voz apenas un susurro. Ella no quería dejarnos. Augustino, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante, bajando la voz para no intimidarla. ¿Qué pasó, Adelina? ¿Puedes contarnos? La niña respiró hondo, como si necesitara reunir toda la valentía posible para continuar. Fue una noche de lluvia. Mamá llegó tarde a casa. Parecía muy asustada. Nos abrazó fuerte y dijo que tenía que irse por un tiempo. Crucito y Augustino intercambiaron miradas significativas. Había algo oscuro detrás de esa partida repentina. ¿Te dijo por qué tenía que irse?, insistió Crucito, intentando mantener el tono amable. Adelina bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con las manos. No exactamente. Solo dijo que era para protegernos. Mencionó que personas malas la estaban buscando y que, si se quedaba, nos harían daño. Augustino se levantó del sofá, caminando de un lado a otro mientras procesaba la información. ¿Tu mamá mencionó quiénes eran esas personas malas? Adelina frunció el ceño, esforzándose por recordar. Sí. Habló de alguien a quien llamaba el jefe. Dijo que si no desaparecía, él la encontraría. Un escalofrío recorrió la espalda de Crucito. El jefe no era un apodo desconocido. En los círculos criminales de la ciudad, ese nombre representaba una figura temida y poderosa. Si la madre de Adelina estaba involucrada con él, significaba que la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Adelina, continuó Crucito, con una voz que combinaba gentileza y determinación. ¿Qué pasó después de que tu mamá se fue? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, y su voz se volvió un susurro tembloroso. Nos dejó un poco de dinero, y algo de comida. Dijo que volvería lo antes posible. Pero los días pasaron, y nunca regresó. La comida se acabó. El dinero también. No sabía qué hacer. Tenía que cuidar de Isla. Las palabras de Adelina cayeron como un peso sobre los corazones de los detectives. El coraje y la resiliencia que había mostrado esta niña, enfrentándose sola a un mundo cruel, los dejó profundamente conmovidos. Augustino se arrodilló junto a ella y colocó una mano suave en su hombro. Eres increíblemente valiente, Adelina. Hiciste algo que muchos adultos no habrían podido hacer. Cuidaste de tu hermana cuando nadie más estaba allí. Adelina bajó la cabeza y susurró con voz tenue. Tenía miedo de pedir ayuda. Mamá dijo que, si las personas malas se enteraban de que estábamos solas, nos llevarían. Crucito sintió un nudo en el corazón, como si el peso de esas palabras la aplastara. Hiciste lo que creías correcto, Adelina, le dijo suavemente. Pero ahora estamos aquí para ayudarte. Vamos a encontrar a tu mamá y descubrir qué pasó, lo prometo. Cuando salieron del refugio, tanto Crucito como Augustino estaban visiblemente afectados por la historia de las niñas.
Lo que al principio parecía ser un caso de abandono común se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Crucito asintió, con determinación mientras subía al coche. Sí. Pero ahora tenemos un punto de partida. Tenemos que descubrir quién es la madre de estas niñas y por qué estaba huyendo. Estas niñas ya han sufrido demasiado, añadió Augustino con el ceño fruncido, mirando por la ventana, como si intentara ordenar las piezas del rompecabezas en su mente. Ambos sabían que el camino que se abría ante ellos sería largo y complicado. La historia de supervivencia de Adelina e Isla era solo la superficie de un iceberg mucho más grande. Detrás de su aparente abandono se escondía una red de crímenes, miedo y, quizás, una madre desesperada tratando de proteger a sus hijas de la única manera que había encontrado. El motor del coche rugió mientras se alejaban del refugio, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Cada capa del misterio tendría que ser revelada, no solo en nombre de la justicia, sino para asegurar un futuro seguro para Adelina e Isla. Esta investigación era más que un caso rutinario. Era una misión personal que les exigía descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Mientras tanto, el refugio. La esperanza se había convertido en el epicentro de una tormenta mediática. Decenas de periodistas se agolpaban en las puertas, desesperados por obtener cualquier información sobre las dos hermanas, que, contra todo pronóstico, habían sobrevivido solas durante tanto tiempo. Dentro del refugio, la vida de Adelina e Isla empezaba a tomar un rumbo diferente. Desde la ventana de su despacho, la doctora Isabela López observaba a las dos hermanas jugando en el patio. Isla reía mientras Adelina la empujaba en el columpio. Y por un momento, las preocupaciones parecían desaparecer, dando paso a una imagen de infancia que habían perdido por tanto tiempo. El sonido del teléfono rompió el silencio, obligando a Isabela a apartar la mirada. Doctora López hablando, contestó rápidamente. Isabela, soy el detective Augustino. Tenemos novedades sobre el caso. La asistente social se enderezó en su silla, la seriedad pintando su rostro. Te escucho, respondió con atención. Conseguimos identificar a la madre de las niñas. Se llama Emeralda Martínez, 32 años. Tiene un historial de consumo de drogas, pero estaba limpia desde hace 5 años. Al menos, hasta que desapareció. Isabela suspiró profundamente, dejando que las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. Eso explica muchas cosas. Las niñas muestran señales de haber vivido en un ambiente inestable antes de ser abandonadas. Y hay más, continuó Augustino. Descubrimos que Emeralda trabajaba como informante para la policía. Sospechamos que pudo haber descubierto algo grande, algo peligroso. Isabela cerró los ojos. Un instante, dejando que la gravedad de las palabras la golpeara. Dios mío, susurró. ¿Eso significa que las niñas corren peligro? Por ahora creemos que no, respondió Augustino con firmeza. Pero vamos a asegurarnos. Estamos intensificando la seguridad alrededor del refugio para protegerlas. Después de colgar, Isabela dejó escapar un suspiro tembloroso y se dirigió hacia el patio. Desde la distancia, vio a Adelina empujar suavemente a Isla en el columpio.
una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez desde que habían llegado al refugio. Isabela sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que habían pasado, estas dos niñas habían encontrado la manera de aferrarse a esos pequeños momentos de felicidad. Adelina, Isla, las llamó suavemente. ¿Qué les parece si tomamos un chocolate caliente? Las dos niñas soltaron una risa entusiasmada y corrieron hacia ella, sus pasos ligeros resonando en el suelo del patio. Ya en la cocina, mientras preparaba las bebidas, Isabela no podía apartar la mirada de las hermanas. Isla, con sus 4 años, comenzaba a florecer bajo los cuidados adecuados. La calidez del refugio y la atención constante la ayudaban a recuperar la alegría infantil que había perdido. Adelina, sin embargo, seguía cargando el peso de los meses de responsabilidad que había soportado en soledad. Sus ojos, a pesar de su juventud, reflejaban una madurez dolorosa, muy lejana a la de cualquier niña de su edad. Isabela colocó las tazas de chocolate caliente en la mesa y se sentó junto a las niñas. Adelina, comenzó suavemente. ¿Cómo te sientes aquí en el refugio? La niña dudó por un momento, soplando sobre su taza para enfriar el líquido humeante. Siempre hay comida y es cálido, respondió, en voz baja. Pero, la animó Isabela, inclinándose un poco más cerca. Los ojos de Adelina comenzaron a llenarse de lágrimas. Extraño a mamá, y me preocupo por Isla. ¿Y si nos separan? El corazón de Isabela se encogió ante la angustia de la niña. Adelina, escucha, dijo con tono firme pero cálido. Te prometo que haremos todo lo posible para que tú y tu hermana permanezcan juntas. Y estamos buscando a tu mamá. No estás sola en esto. Antes de que Adelina pudiera responder, una conmoción en los pasillos rompió el momento de tranquilidad. Isabela se levantó de inmediato, lanzando una mirada rápida a las niñas. Quédense aquí en la cocina, instruyó con suavidad. No tarden en acabar el chocolate. Se dirigió con paso firme hacia el vestíbulo, donde encontró a una mujer discutiendo acaloradamente con los guardias de seguridad. Soy su tía. Tengo derecho a verlas, gritaba la mujer, con los ojos enrojecidos por el llanto y la voz quebrada por la desesperación. Isabela se acercó, alzando una mano para calmar la situación. Señora, por favor, tranquilícese. Soy la doctora López, responsable del caso. ¿Quién es usted? La mujer se giró hacia Isabela, con el rostro bañado en lágrimas. Soy Florencia Martínez, la hermana de Esmeralda. Vine tan pronto como supe sobre las niñas. Su voz temblaba, cargada de dolor. ¿Por qué nadie me avisó antes? Isabela la guió con delicadeza hacia su oficina, lejos de las miradas curiosas del personal y los guardias. Señora Martínez, entiendo su frustración, dijo mientras la invitaba a sentarse. Pero debemos seguir protocolos estrictos para garantizar la seguridad de las niñas. Florencia se dejó caer en una silla, abatida. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara limpiar tanto las lágrimas como la carga emocional que la abrumaba. No lo sabía, murmuró. Esmeralda ha estado desaparecida durante meses.
No he tenido noticias de ella, y no sabía qué hacer. Intenté encontrarla, pero fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Nunca imaginé que las niñas estuvieran solas todo este tiempo, murmuró Florencia, su voz llena de culpa y frustración. Mientras Florencia y Isabela conversaban, la noticia sobre la llegada de la tía se esparció rápidamente por el refugio. Adelina, con el corazón latiendo de emoción y ansiedad, decidió desobedecer las instrucciones de Isabela. Desde la puerta entreabierta del despacho, la niña espiaba con curiosidad. Al ver el rostro de Florencia, sus ojos se agrandaron. ¡Tía Florencia!, gritó de pronto, empujando la puerta y corriendo hacia la mujer. Florencia abrió los brazos justo a tiempo para recibir el abrazo desesperado de Adelina. La niña se aferró a ella con fuerza, como si temiera que también desapareciera. Florencia, con lágrimas en los ojos, la sostuvo con ternura. «Estoy aquí, pequeña. Lo siento tanto. No sabía nada». La luz del atardecer se colaba a través de las ventanas, proyectando un resplandor anaranjado sobre las paredes del despacho de la doctora López. Era un momento cargado de emociones, una pequeña tregua en medio de la tormenta. Pero esa paz no duraría mucho. El sonido del teléfono rompió el silencio. Isabela atendió rápidamente. Doctora López hablando. «Isabela, soy Augustino. Tenemos novedades importantes. ¿Podemos reunirnos contigo ahora?» El tono de urgencia en la voz del detective hizo que el corazón de Isabela se acelerara. «Por supuesto. Vengan inmediatamente». Minutos después, Augustino y Crucito entraron en el despacho. Sus rostros una mezcla de excitación y preocupación. Isabela se enderezó en su silla, sintiendo la tensión en el aire. «¿Qué han descubierto?», preguntó, incapaz de contener la ansiedad. Crucito respiró hondo, preparándose para dar la noticia. «Encontramos a Esmeralda Martínez». «¿Dónde? ¿Cómo?», preguntó Isabela, su voz llena de asombro. Augustino tomó la palabra, con el rostro ensombrecido por la gravedad de la información. «Está internada en un hospital psiquiátrico, en una ciudad vecina. Usaba un nombre falso. Al parecer, sufrió un colapso nervioso algunos meses después de dejar a las niñas». Isabela se afundó en su silla, atordoída. «Dios mío, ¿y cómo está ahora?», preguntó Isabela, su voz aún temblorosa por la sorpresa. «Está bien», respondió Crucito. «Pero hay más, Isabela. La historia es mucho más compleja de lo que imaginábamos». Durante los siguientes minutos, los detectives revelaron una trama que parecía sacada de una película de suspense. Lucía, la madre de las niñas, en realidad era una agente infiltrada trabajando encubierta dentro de una organización criminal. Su misión era exponer una red de tráfico de niñas que involucraba a figuras poderosas de la alta sociedad. Augustino continuó. «Lucía estaba a punto de obtener las pruebas finales cuando fue descubierta. Al darse cuenta del peligro, decidió dejar a sus hijas en la casa abandonada, creyendo que sería solo por unos días. Pero las cosas se complicaron terriblemente. Isabela, todavía intentando procesar la avalancha de información, preguntó con preocupación. «¿Y ahora? ¿Qué pasará con las niñas?». Por primera vez desde su llegada,
Crucito esbozó una sonrisa. Bueno. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hizo una pausa breve antes de continuar. Lucía se está recuperando rápidamente. Y gracias a la información que proporcionó, hemos logrado desmantelar toda la red criminal. Ahora, quiere reunirse con sus hijas. El corazón de Isabela dio un vuelco. La posibilidad de una reunión familiar era motivo de alegría, pero también la llenaba de inquietud. ¿Cómo reaccionarían las niñas? ¿Cómo manejarían la revelación de todo lo que había sucedido? ¿Cómo vamos a contarles esto a las niñas?, preguntó Isabela, su voz cargada de preocupación. Con mucho cuidado y apoyo, respondió Crucito con tono tranquilizador. Nos gustaría que estuvieras presente cuando se lo contemos. Esa noche, Isabela llamó a Adelina e Isla a su despacho. Las dos niñas entraron tomadas de la mano, sus ojos llenos de curiosidad y un toque de aprensión. Isabela sonrió con dulzura. Chicas, los detectives Crucito y Augustino tienen algo muy importante que contarles. Crucito se inclinó hacia las hermanas, su voz suave y calmada. Adelina, Isla, ¿recuerdan que siempre preguntaban por su mamá? Pues bien, la hemos encontrado. Los ojos de Adelina se abrieron de par en par, llenos de sorpresa e incredulidad. Isla, que no soltaba la mano de su hermana mayor, apretó aún más fuerte. ¿Dónde está ella?, preguntó Adelina, con un nudo en la garganta. ¿Es que ya no nos quería? Augustino dio un paso adelante, con expresión comprensiva. No, Adelina. Su madre las amaba con todo su corazón. Tuvo que irse para protegerlas de personas muy peligrosas. Pero ahora esas personas han sido detenidas, y su mamá está desesperada por verlas de nuevo. Isla, con sus 4 años, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía la emoción en el ambiente. ¿Mamá va a volver?, preguntó con inocencia, mirando a Isabela. Isabela abrazó suavemente a las dos niñas. Sí, querida. Su mamá quiere volver con ustedes más que nada en el mundo. Pero primero, tenemos que asegurarnos de que todo esté bien. ¿Les gustaría verla, Adelina?, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, asintió con la cabeza. Sí. Por favor. Durante los días siguientes, se organizaron varias sesiones de terapia para preparar tanto a Lucia como a las niñas para el reencuentro. Las emociones eran complejas y el equipo del refugio quería asegurarse de que la transición fuera lo más suave posible. Finalmente, el gran día llegó. El reencuentro se llevaría a cabo en una sala acogedora del refugio, cuidadosamente preparada para crear un ambiente tranquilo y seguro. Cuando Lucía entró por la puerta, hubo un momento de silencio abrumador. Adelina e Isla se quedaron paralizadas, con los ojos fijos en la figura de la mujer, que no habían visto en tanto tiempo. Lucia, con el rostro surcado de lágrimas, avanzó un paso hacia adelante, su voz temblando de emoción. Mis niñas, mis queridas hijas. El impasse se rompió en el momento en que Isla soltó la mano de su hermana y corrió hacia los brazos de su madre con un grito de pura alegría. Adelina, aún llena de emoción, observaba a su madre y hermana con una mezcla de sentimientos difíciles de procesar. Su corazón, dividido entre el alivio y el dolor, finalmente se rindió. Lucia, con la voz temblorosa pero llena de amor, extendió una mano hacia su hija mayor. Adelina, mi amor, sé que has pasado por tanto.
Has sido tan fuerte, tan valiente. ¿Podrás perdonarme por haberte dejado? Los ojos de Adelina se llenaron de lágrimas. Sin decir una palabra más, corrió hacia los brazos de su madre, uniéndose al abrazo con su hermana. Las tres se aferraron la una a la otra, como si no quisieran separarse nunca más. Fue un momento de alivio profundo, de curación silenciosa pero poderosa. Isabela, Crucito y Augustino, observando desde un rincón de la sala, luchaban por contener sus propias lágrimas ante la escena conmovedora que se desarrollaba ante ellos. En las semanas siguientes, Lucia, Adelina e Isla iniciaron un largo proceso de sanación y reconexión. No fue un camino fácil. Había heridas que necesitaban tiempo para cerrar y confianza que debía reconstruirse poco a poco. Sin embargo, con el apoyo constante de Isabela y un equipo de profesionales dedicados, la familia avanzaba con firmeza hacia un futuro mejor. Meses después, en una soleada tarde de verano, Isabela recibió una visita inesperada. Al abrir la puerta de su despacho, se encontró con Lucía, Adelina e Isla, sus rostros iluminados por amplias sonrisas. «Venimos a despedirnos», dijo Lucia con ternura. «Nos mudamos a una nueva ciudad. Un nuevo comienzo». El corazón de Isabela se llenó de una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que esta familia había recorrido un camino largo y difícil. Y aunque la despedida era agridulce, también significaba que estaban listos para empezar de nuevo. «Siempre serán bienvenidas aquí cuando quieran», respondió Isabela, con una sonrisa cálida. Adelina, ahora con un brillo renovado en los ojos, abrazó a Isabela con fuerza. «Gracias por cuidarnos. Nunca te olvidaremos». Isabela observó mientras la familia se alejaba, sus pasos llenos de esperanza y promesas de un futuro mejor. La exposición del esquema de tráfico de niñas provocó una ola de reformas en las instituciones de protección a la infancia. La valentía de Lucía y la asombrosa fuerza de Adelina e Isla inspiraron a muchas personas a luchar por un cambio positivo. La historia de Lucía, Adelina e Isla nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la resiliencia pueden superar cualquier obstáculo. Nos muestra cómo el sacrificio y la valentía, tanto de una madre desesperada como de dos niñas que lucharon por mantenerse juntas, pueden transformar una tragedia en una historia de esperanza. Además, destaca la importancia del apoyo comunitario y profesional en el proceso de sanación, subrayando que nadie debería enfrentar sus batallas solo. Finalmente, nos recuerda que, aunque el pasado puede estar lleno de dolor, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo y que las conexiones familiares, por difíciles que sean, tienen el poder de sanar y fortalecer.